Continuamos con las propiedades de la integral definida. Sean f y g funciones integrables, como lo habíamos comentado, está en el video anterior, en el enunciado en rojo. Y tenemos f de x menor o igual que g de x para toda x en AB. Entonces, la integral respeta desigualdades. Esta es la propiedad 6. Vamos a ver cómo hacemos esto. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Como f y g son funciones integrables, entonces pues el resultado de la integral va a ser independiente de la partición y el aumento que tomemos. Entonces hay que considerar una partición de que esté formada por los puntos x0, x1 y así hasta xn. Y ya sabemos, x0 tiene que ser igual a, xn tiene que ser igual a b para que forme una partición. Y ahora vamos a tomar el aumento. El aumento va a ser t igual a t1, t2 y así hasta tn. Este va a ser el aumento de la partición. ¿Y qué tenía que cumplir el aumento? Pues que ti sea punto intermedio en el intervalo xi menos 1 y xi. Aquí está xi menos 1, xi, para cada y para cada i menor o igual que n. Ajá. Entonces, con esto, ¿qué vamos a tener? Pues lo siguiente. Como ti, cada ti va a pertenecer al intervalo AB y la propiedad de que f de x es menor o igual que g de x se cumple para toda x en el intervalo AB, es decir, que f de ti va a ser menor o igual que g de ti para cada i menor o igual que n. Y lo delta xi es delta de xi es positivo, entonces podemos multiplicar por delta de xi ambos lados de la desigualdad sin alterarla. Vamos a tener que f de ti por delta de xi va a ser menor o igual que g de ti por delta de xi para cada i menor o igual que n. Y si esto ocurre para cada t i menor o igual que n, o sea, para esto se cumple para t1, t2 y así hasta todas las t's, ¿qué va a pasar? Pues que término a término las sumas van a ser menores. Entonces, la suma van a ser menores iguales. Es decir, la suma de i igual a 1 hasta n de f de ti por delta de xi van a ser menor o va a ser menor o igual que la suma de i igual a 1 hasta n de g de ti por delta de xi. Que esto es simplemente Sn de f, t y p es menor o igual que Sn de f, t y p.
Y podemos usar el mismo aumento y partición para ambas porque son integrables, entonces es independiente de cuál elijamos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Aquí sí hay que usar un teorema de cálculo que dice que si estamos formando las sucesiones de sumas parciales, entonces si una sucesión es menor o igual que otra sucesión, el límite de las sucesiones también va a respetar la desigualdad. Es decir, que el límite cuando n tiende a infinito de Sn de f, t y p va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de Sn, aquí me equivoqué, espérenme tantito, puse f aquí arriba, es g, perdón, aquí es g, con razón, dirán, pues estoy comparando lo mismo, no, es que esta suma es Sn de f, t y p y esta suma es Sn de gt y p. Ahora sí que bueno que me di cuenta, esto es de g, t y p. Formamos sucesiones de sumas parciales y como ambas funciones son integrales, pues eh, el límite va a existir, va a ser único y esto precisamente son las integrales. Esto es ya lo que queríamos concluir, la integral de a b. Estamos tomando la partición para el intervalo ab de f de x de x es menor o igual que la integral de a b de g de x. No son demostraciones muy formales, pero espero les sean ilustrativas. Ahora pasamos a la propiedad número 2. Bueno, sería la propiedad 7 realmente de la propiedad número 7 del video anterior. Y teníamos esto, que la integral de a b de f de x dx en valor absoluto es menor o igual que la integral de a b del valor absoluto de f de x de x. Ok, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Pues de manera muy sencilla. Eh, para cada x en el intervalo ab se tiene que f de x es menor o igual que el valor absoluto de f de x. Y por otra parte, f de x es mayor o igual que el menos valor absoluto de f de x. Por el inciso anterior, simplemente hay que tomar esto como g. Y el valor absoluto va a ser una función integrable. Eso ya no lo demostré, pero lo comenté en el video anterior porque pasaba. Entonces hay que aplicar la propiedad anterior dos veces. Una para esta desigualdad y otra para esta desigualdad. Haciendo eso, como la integral respeta desigualdades, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la menos integral de a b del valor absoluto de f de x dx. Aquí estoy utilizando la propiedad de una de las partes de la propiedad de linealidad, que era la integral saca escalares y distribuye bajo la suma, entonces estoy sacando el menos de la integral, es lo mismo que multiplicar por un menos 1. Esto es menor o igual a la integral de a b de f de x. Ajá. Y esto es menor o igual
que la integral de a b del valor absoluto de f de x de x. Muy bien, ya casi lo tenemos, solamente hay que recordar una desigualdad, que es la siguiente. El valor absoluto de t es menor o igual que a es equivalente a tener que t es menor que a, menor o igual que a, y mayor o igual que menos a. Entonces, aquí me faltó un dx. Muy bien. Entonces, todo esto lo podemos tomar como a en esta desigualdad. Entonces, y esto de aquí lo tomamos como t, por lo que ya tendríamos que la integral de a b de la t va a sustituirse por valor absoluto, entonces es f de x en valor absoluto es menor o igual que a, pero ¿quién es a? Es todo esto de acá también. Entonces es la integral de a b del valor absoluto de f de x de x. Continuamos con otra propiedad. Vamos a ver. Si f es una función integrable en el intervalo cerrado ab y f de x es menor o igual a m mayúscula y mayor o igual que m minúscula, es decir, para todos los valores que toma x en el intervalo ab, f de x siempre va a estar acotado entre m minúscula y m mayúscula. Entonces, la integral de f de x también va a estar acotada. Y la demostración también es muy sencilla. Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué tenemos? Tenemos que m es menor o igual que f de x y esto es menor o igual que m mayúscula. Entonces, por la primera propiedad que vimos hoy, que es la integral respeta desigualdades, entonces podemos integrar la integral de ab de m de x es menor o igual que la integral de a b de f de x de x. Solamente hay que pensar a m minúscula y m mayúscula como si fueran funciones constantes. Entonces, pues por eso podemos aplicar todo lo que ya hemos visto. M de x. Y lo que sigue pues es una aplicación de la propiedad 1. Fue el primer ejercicio de sumas de Riemann, la integral de la constante. La integral de la constante es la constante por la longitud del intervalo. Y esto es menor o igual que m por la longitud del intervalo. Y ya terminamos. Entonces, si una función está acotada entre un valor m minúscula y m mayúscula, la integral también va a estar acotada. Y yo creo que para no hacer tan largo el video, entonces, para no hacer tan largo el video, yo creo hasta aquí lo dejaré y en el siguiente vamos a ver el teorema del valor medio. Pero estos resultados son los que deben tener en cuenta. Si hay que encontrar en un intervalo AB constantes m minúscula y m mayúscula tales que f de x no exceda el valor m mayúscula y
siempre sea superior o igual a m minúscula y entonces se va a cumplir esto de acá. Esto nos servirá posteriormente para hacer ejercicios. Entonces, hasta aquí lo dejo y mejor en el siguiente video vemos el teorema del valor medio para integrales. Me despido.